Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión, nuestra primera sesión de inversiones del día de hoy. Ya saben, en cualquier momento que tengan alguna duda o alguna inquietud, pues no duden en hacerla, ¿no? Netamente lo que nosotros vamos a realizar son operaciones netamente prácticas, ¿no? Vamos a generar ya sea posiciones a la venta o posiciones a la compra. Entonces, pues ahorita yo les dije un poco graficada la tendencia del euro dólar, ¿no? Como podemos ver, el euro dólar está viniendo de lo que es de un canal bajista, ¿no? Entonces aquí No, el está queriendo salir de su canal bajista para hacer un cambio de tendencia, ¿no? Dentro de los cursos que tuvimos, muchos de ustedes pues ya saben interpretar lo que es un canal alcista, un canal bajista, un canal enrangado, un canal lateral. Entonces, pues aquí tenemos este canal bajista, pero aquí nosotros podemos ver que en quiero ir, este movimiento del precio, quiero ir. pues tenemos lo que es un enrangamiento del precio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el precio como tal quiere cambiar la tendencia, ¿no? Entonces aquí sí mucho ojo, siempre a mí me gusta analizar mucho lo que es el fundamental y de ahí invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar en esto? Pues es leyendo los fundamentales, ¿no? Entonces, antes de generar la inversión y de analizar el instrumento como tal, vamos a irnos un momento a nuestro calendario económico, ya que mañana tenemos noticias súper importantes, ¿no? Entonces, recuerden, nosotros como traders tenemos el calendario económico. También les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna inquietud en el transcurso de toda la sesión, pues no duden en usar su micrófono o de escribir al chat. ¿Ya? Bueno, el día de hoy tenemos como noticias relevantes el IPC de Europa, ¿no? El cual pues a las 5 de la mañana salió negativo, por lo cual tuvimos un euro que se depreció como tal, ¿no? Eso en cuanto a noticias del día de hoy de Europa. Ahí tuvimos noticias de Estados Unidos que creó bastante volatilidad, ¿no? Tuvimos el PMI que fue negativo y de ahí tuvimos esta gran noticia de la confianza del consumidor, ¿no? Esto obviamente hizo que las materias primas pues se disparen, ya que obviamente si la confianza del consumidor está creciendo, quiere decir que la gente quiere comprar más, ¿no? Entonces por eso tuvimos un oro que se disparó más de los $2,000 por la onza, entonces tuvimos una apreciación bastante fuerte del dólar, pero ¿por qué corrigió el petróleo como tal? Por las noticias que tenemos el día de mañana, ¿no? También tuvimos noticias favorables para el petróleo, pero como tal no se ha apreciado el instrumento como debería, ¿no? ¿Por qué las materias primas no se aprecian como deberían, con mucha más fuerza por el tema de guerra, como habíamos visto igualmente en los cursos? Es por la noticia que tenemos el día de mañana, ¿no? Entonces nos vamos a mañana para las personas que nos estén siguiendo en el calendario. Vemos que tenemos algunas festividades, ¿no? En Polonia, en Croacia, Perú, Eslovenia, tenemos mucho los días de los santos o días de los muertos, ¿no? También nosotros tenemos feriado jueves y viernes. Entonces, pero pues mañana tenemos la noticia de los tipos de interés, ¿no? Entonces quiero que con ustedes súper bien empezamos el curso y van a poder ver cómo afecta este fundamental a nuestras inversiones. Entonces, miren, nosotros el anterior periodo tuvimos una tasa del 5.5% de interés, ¿no? Es decir, subieron 0.25 y esta vez se estima que mantengan esta tasa, ¿ya? ¿Cuál sería lo normal? Que se mantenga la tasa del 5.5 y pues todo se mueva técnicamente como tal, ¿no? Es decir, si tenemos tendencias al alza, seguirán al alza, tendencias a la baja, seguirán al alza. Pero ¿qué pasa si aquí en vez de tener un 5.5%, yo tengo un 5.75, ¿ya? De que las variaciones no son muy grandes, ¿no? Siempre suelen variar 0.25 puntos. Claro que sí puede variar en un punto, pero realmente estamos en un contexto primero de guerra y luego de que estamos en tasas
súper altas, ¿no? Bueno, para recordarles esto, antes de si tenemos la primera opción que sea del 5,75, la segunda que es del 5,25, pues tenemos que recordar que Powell, quien es el presidente de la Reserva de la Fed, pues dijo que no subiría los tipos de interés, ¿no? Que los mantendría y que va a tener una economía flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos bancos estaban quebrando, entonces trataron de ralentizar un poco la economía para dinamizar la economía sin subir las tasas de interés. Pero ¿qué pasa? Estamos en un contexto de guerra donde las materias primas como el oro se están apreciando, el petróleo también se está apreciando por el tema de la guerra, ¿no? Entonces, todos estamos expectantes a que salga del 5,5, ¿no? Pero tenemos, la verdad, un porcentaje, en realidad debería ser un 0,25, lo cual haría pues que el oro, se aprecie con mucha fuerza. También de igual forma el BTC tomaría mucha fuerza al alza. Entonces esto anótenlo y recuérdenlo, ¿no? Si tenemos una tasa del 5,25%, tenemos un Bitcoin que se va al alza, pero súper fuerte. ¿Qué pasa si tenemos una tasa del 5,75, que la verdad nadie se espera, es decir, una fuerte suba de tasas? Pues vamos a tener una bajada de las materias primas, es decir, el oro va a bajar, el petróleo también va a bajar, o conocido como oil, en nuestra plataforma de XM. Y también BTC, pues le va a costar mucho más tener posiciones al alza, ¿no? Entonces, realmente estos tres instrumentos que solemos nosotros analizar, pues tendrán a la baja, ¿no? Entonces, esto sí es súper importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes tienen claro lo que va a pasar de acuerdo a las noticias, pues, ¿qué suele pasar en el mercado, no? Pues normalmente el mercado suele hacer un movimiento contrario a la noticia que va a salir. Pero bueno, aquí, como vemos, está saliendo el euro de su zona bajista. ¿Qué pasa? Si el dólar se deprecia, es decir, si no suben los tipos de interés o lo mantienen, este movimiento va a seguir enrangado, pero al alza, ¿no? Si salen menor los tipos, esto se dispara con fuerza a este nivel. Y si suben los tipos, pues va a volver a su tendencia bajista, ¿no? Entonces, una vez explicado eso, vamos a ver técnicamente qué tenemos. Técnicamente, como ustedes saben, usamos el RSI, que es un indicador adelantado del precio, y podemos ver una divergencia alcista como tal, ¿no? El estocástico estaba cruzándose en los niveles de sobreventa y también tenemos un volumen un poco al alza, ¿no? Entonces tenemos prácticamente todos los patrones al alza, lo cual nosotros sí podríamos tomar una posición de medio riesgo, tal vez con un stop loss hasta este nivel de la volatilidad y tener un take profit más o menos a este nivel. ¿Por qué? Punto número uno, tenemos un RSI que ya ha salido de su zona de sobreventa, lo cual quiere decir que nosotros debemos ejercer compras, ¿no? Tenemos un volumen que está al alza, sería nuestro segundo parámetro, y nuestro tercer factor que nos dice que generemos la compra, pues va a ser el estocástico a la compra, ¿no? Y también este volumen. Aquí mucho ojo, si es que pasa lo que dijo Powell de que no van a subir los tipos de interés, nuestra posición pues netamente va a resultar bastante favorable. Bueno, recordemos que esta noticia sale en la mañana, ¿no? Entonces tal vez podríamos dejarle nada más hasta las 9 de la mañana que tenemos la noticia, ¿no? Como podemos ver, vamos a confirmar la hora y si en efecto sale a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces mucho cuidado, podríamos tener nosotros posiciones hasta la 1 de la tarde, ¿no? Como pueden ver, hasta la 1 de la tarde tenemos la noticia de los tipos de interés que sería bastante volátil, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Pues tomen ganancias hasta esa hora y en caso
de que estamos en profits, pues nos podemos arriesgar un poquito más, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Esperemos que salga la noticia como tal y podemos ejercer las posiciones, ¿no? Es decir, si tenemos un tipo de interés mucho más fuerte, podemos generar posiciones a la venta, como vimos en Bitcoin, en oro y en petróleo. Y si tenemos pues unos tipos menor a lo esperado, pues podríamos generar muy buenas compras, lo que es en el oro, en Bitcoin y en el petróleo, ¿no? Entonces, como tal, parece que sí tenemos aquí la entrada, como les digo. eh, Estocástico también nos indica que está subiendo. Aquí una pequeña divergencia a la baja. Buena, Daniel, Sus porque niveles, no se ocupa de, imagínate en la cocina. voy a silenciarles, perdón. Listo. Entonces, como les digo, ahorita tenemos, si analizamos un poquito, como ya saben, nosotros analizamos en las temporalidades más altas. Y pues aquí esta vela no es una vela envolvente, ¿no? Por si acaso no es una vela envolvente bajista, ya que no llega a cubrir por su totalidad, ¿no? Y aquí recuerden tenemos una mecha de liquidez, lo cual el precio podría retroceder para ir a tomar esta liquidez, ¿no? Entonces este es un punto bastante interesante, para lo cual le veo una inversión medianamente arriesgada, que podría hasta mañana a la una darnos unos muy buenos profits, estimo yo, ¿no? Entonces ahorita mi posición sería netamente la compra, voy a poner un stop loss a este nivel de la volatilidad y un TP más o menos a este nivel, ¿no? Teniendo más o menos un patrón 3-1, o lo ideal sería tal vez en este nivel hacerlo un patrón 1-1, ¿no? Pero como lo vamos a hacer nada más una inversión a modo más o menos de day trading, es decir, que solo dure el día de mañana, es unas 24 horas, y vamos a tomar ganancias, ¿no? Porque lo ideal sería cerrarle antes de las noticias, ¿no? Entonces, para las personas que reingresaron, pues termino explicando por qué mi posición a la compra. Una, porque estamos con un volumen al alza, un estocástico que se cruzó en los niveles de sobreventa, un RSI que está divergente al alza, el precio está estancado y el RSI está mucho más alcista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el precio podría corregir este nivel, pero va a tomar esta liquidez que tenemos aquí, ¿ya? Aquí también no olvidemos que el fundamental, netamente, en teoría, Estados Unidos debería mantener su tipo de interés y debería cumplirse este movimiento técnico, ¿no? Aquí sí mucho cuidado, no usemos mucho lote, ya que sí puede ser que Estados Unidos suba su tipo de interés, esto pues se termine desplomando, ¿no? Y si baja, pues aquí podríamos tener unos profits súper fuertes, ¿no? Entonces, eso voy a ejercer la primera operación en el mercado. Como saben, cualquier duda, inquietud, pues me la pueden hacer, ¿no? Entonces, para generar la compra como tal, si ustedes no saben aún muy bien la plataforma, aquí tenemos M1, M5 hasta MN. Esta es la tabla de tiempo donde ustedes pueden ver cada vela, ¿no? Se forma de forma mensual, de forma semanal, de forma diaria y cada vela en H4, ¿no? Entonces nosotros podemos ver todas las estructuras en las que se están formando las velas, ¿no? Para generar una compra nosotros nos vamos al botón nueva orden. Aquí nosotros vamos a elegir el volumen, vamos a entrar con un volumen súper bajo de 0.10 y vamos a generar nuestra posición a la compra, ¿no? Vamos a eliminar las flechas y como les menciono, ¿no? Vamos a poner un TP hasta el límite superior, que es esta volatilidad que tenemos acá, es decir, vamos a ganar $86 y vamos a arriesgar nada más la mitad, es decir, hasta este nivel de aquí, ¿no? Bueno, un poquito mejor con patrón 1-1, casi 2-1, $60 para ganar 80, ¿no? Entonces no se cumple el patrón 2-1, pero a nivel de volatilidad podría el precio llegar a este soporte y después de eso, pues generar el impulso como tal, ¿no? Como les digo, tenemos la divergencia al alza, lo cual favorece nuestra posición
a la compra en el euro dólar. Voy a proceder a enviarles la inversión, por favor, en los dos grupos en los que se encuentra. Y no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguna inquietud de la operación que generamos. Sobre la lectura de la última vela. Ah, correcto. Ya. ¿Qué inquietud tienes sobre esa? Esa parte que diga que dice que va a estar tomando liquidez, esa parte no me queda clara. Por qué esa vela se Ah, ya. interpreta de esa forma? Ok, perfecto. Bueno, por lo general nosotros cuando tenemos, por ejemplo, aquí solemos tener una vela grande, bajista, y una vela pequeña como la que tenemos acá. Cuando nosotros vemos esas velas se llaman velas envolventes. ¿Por qué? Porque la vela siguiente es mayor a la anterior y la cubre completamente el cuerpo, ¿no? Entonces eso quiere decir que el precio como tal va a seguir bajando. Pero cuando ocurre lo contrario, en cambio, la tendencia va a seguir subiendo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no es una vela envolvente bajista porque, como les menciono, la vela más grande es la vela alcista, ¿no? Entonces podemos ver que esta vela alcista le envuelve a la bajista, ¿no? Entonces, como tal, estamos aquí más o menos viendo un martillo y esta vela que viene, pues si esta vela termina siendo alcista, esto con bastante facilidad se va a ir al alza, ¿no? Si esta vela tal vez termina siendo bajista, pues vamos a tener un poco más de indecisión y el instrumento quiera rebotar en el 1.05 y de ahí sí se va a apreciar el instrumento, ¿no? Y lo otro que les mencionaba, pues esta mecha de aquí de la vela como tal, lo que nos crea es un poco de indecisión del mercado, ¿no? No es como, por ejemplo, en esta vela que vemos, por ejemplo, que aquí hay más personas operando a la venta. Entonces, obviamente, la siguiente vela fue pues netamente a la baja, ¿ya? Entonces, aquí sí podemos ver que pese que hubo todo esto de vendedores, finalmente ingresaron los compradores también hasta este nivel. Entonces, crea un poco más de indecisión, ¿no? También tenemos estas velas doji, las cuales tienen cuerpos pequeños y nos indican un cambio de tendencia como tal, ¿no? Entonces aquí pues valdría la pena esperar la siguiente vela. Podría ir a este nivel, como les digo, a tomar esta liquidez que dejó acá. Es decir, aquí todas las personas que ingresaron. Adrián Calderón nos pregunta cuál sería el stop loss y el take profit. Les envié al grupo, no sé si me pueden confirmar. Y sí les envía a los dos grupos. Me falta. Listo. Y sí están en los dos grupos la operación, ¿no? Entonces Adrián nos pregunta cuál sería el stop loss y el take profit, ¿no? Entonces voy a ahorita a marcarlos con nuestra herramienta Crulis. Y pues nuestro stop loss lo hemos planteado en el nivel 1.05136, ¿no? 1.05136. ¿Por qué? Porque anteriormente llegó hasta este nivel la volatilidad. Es decir, si el instrumento rompe esta volatilidad de las anteriores velas, el precio va a querer llegar a este nuevo soporte de acá, ¿no? Que son el 1.04946. Y si rompe esa estructura, obviamente se va a dirigir al 1.04471. De igual forma, si nuestro take profit está establecido en 1.06629. ¿Por qué? Porque hasta este nivel nos llegó la liquidez. Y en caso de que rompa ese nivel, el precio va a querer dirigirse al 1.06941. Y si el precio quiere rebotar con más fuerza, va a ir inclusive al 1.07348. ¿Por qué? Porque son puntos históricos donde anteriormente el precio ya ha llegado y recordemos que el precio como tal de los instrumentos suele moverse por impulsos y retrocesos, ¿no? Es decir, no
de 0,95 inmediatamente el euro va a estar en $1,11, ¿no? Sino que genera sus impulsos, luego genera su retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así finalmente tenemos el precio final, ¿no? Bueno, una vez visto esta divisa que es el euro dólar, vamos nosotros pues a generar una posición en una materia prima, ¿no? Para las personas que tal vez no sepan cómo se ingresa a los instrumentos, nos vamos al signo dólar, que es este cuadrado amarillo. Y aquí en la lupa, pues nosotros podemos ingresar, por ejemplo, cotton, que es algodón. Podemos ingresar en caso de que quieran comprar acciones de Meta o de Facebook, como antes se llamaba. Pueden buscar de Tesla y pueden así ustedes ver todos los instrumentos que tengamos, ¿no? Les recomiendo en este momento elegir Oil Cash. Yo como ya lo tengo, lo voy a abrir en mi plataforma, pero ustedes pueden elegirlo. Yo lo voy a buscar acá. Y por favor abramos el petróleo, ¿no? Yo tengo aquí lo del cash. Voy a eliminar las flechas de las inversiones. ¿Y qué tenemos con este instrumento? ¿No? Recuerden que siempre es importante que nosotros identifiquemos las tendencias y también identifiquemos los puntos mínimos, los puntos máximos y que también pues veamos los soportes y las resistencias que son bastante fuertes, ¿no? Aquí en D1 el precio como tal, estamos en una divergencia al alza. Si actualizamos un poco nuestra línea, el RSI está un poco plano, un poquito más al alza, como pueden ver en la gráfica de D1. Si nosotros vemos en cambio el precio está plano, y si comparamos con el anterior punto, pues está bajista, ya nos quiere decir que el precio como tal quiere volver a su canal alcista, ¿no? Entonces podríamos pensar que esto es netamente volatilidad, pero es por el tema del día mañana de las tasas de interés, ¿no? También tenemos un estocástico que se está cruzando en los niveles de sobreventa, ¿no? Es decir, estar en los niveles de 20 o 0, nosotros lo que debemos hacer es operaciones a la compra. Aquí tenemos un volumen que tiene un crecimiento leve, pero tenemos un RSI y un estocástico que nos respaldan a la compra, ¿no? Entonces yo justo había ingresado un poco antes de clase en el precio de 82.02 y aquí nosotros podríamos poner un stop loss más o menos en los siguientes niveles, ¿no? Es decir, en el precio de 76.41. ¿Por qué? Porque es un soporte súper fuerte, ¿no? Podemos ver que este soporte de aquí es bastante estable, vemos como en anteriores periodos ha respetado este soporte, ¿no? Cada vez que topa este soporte, el precio como tal, pues se aprecia, ¿no? Entonces este es un soporte bastante importante y ya que si rompe este soporte, pues iría a buscar el nivel 71, ¿no? Como tal, y además la divergencia se rompería y esto indicaría pues un cambio de tendencia en el petróleo. Pero recordemos que seguimos en un escenario de guerra y ese es un fundamental muy fuerte, ¿no? Entonces mañana, si es que suben los tipos de interés, obviamente nos va a topar el stop loss porque es una noticia bastante fuerte. Si mantienen los tipos, va a seguir con su tendencia alcista. Si bajan los tipos, esto va a llegar hasta el límite de su tendencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado mañana antes de la 1, por favor, tener mucho cuidado. Entonces, netamente les voy a mandar esta segunda inversión. Como les digo, ustedes pueden ingresar ahorita a un mejor precio, que son los 81.98. Yo ingresé en 82.02 y tengo pues el stop loss en estos niveles. No vamos a buscar nada más este nivel, ya que el precio aquí puede subir. Primero, obviamente, iría por partes, ¿no? Una vez se recupere el precio, va a ir a este soporte, que sería el primero. Luego va a ir a este, perdón, a este segundo soporte.
a este segundo soporte. Y si el precio va con más fuerza, pues iría a este tercer soporte, ¿no? Entonces ya saben, ingresen con bajos lotes. Estos serían nuestros 3 soportes. Por eso en el segundo soporte tenemos nuestro take profit. Aquí sería nuestro primer stop loss en este soporte. Acá tenemos otro stop loss, inclusive se podría poner acá, ¿no? Pero le hemos puesto en este stop loss que son en estos puntos que anteriormente el precio respetó, ¿no? Ya que si rompe esto, obviamente no queremos generar mucha pérdida y aquí está un patrón 2-1, ¿no? Entonces nuestro TP irá a esta resistencia, que es nuestra resistencia 1, esta que es nuestra resistencia 2 y esta que es nuestra resistencia 3, ¿no? Como pueden ver, el take profit pues establecido en estos niveles y el stop loss pues irá en este soporte 1 y en este soporte 2 o podríamos poner en este soporte 3, ¿no? Pero obviamente estamos buscando este patrón que es mucho mejor, es casi un patrón 1-1. Entonces ahorita les voy a enviar la segunda posición a la compra, ¿ya? Recuerden poner lotes bajos y aquí sí tenemos un buen patrón casi 2-1, ¿no? Es decir, vamos a arriesgar la mitad por ganar casi el doble. Entonces ahorita voy a enviarles la segunda compra de la noche. El día de mañana tengan mucho cuidado, ¿no? El día de mañana promete mucha volatilidad. Entonces, por favor, operen con cautela. Y si es que pueden, pues apenas generen ganancias, pueden cerrar en profits, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana también estén pendientes a sus grupos, ya que en caso de que ya estemos en profits, pues yo les diré que ajusten el precio en break-even, ¿no? Para que sí, es decir, si aquí sube tal vez hasta los 83.5, podríamos ajustar el stop loss, y hasta que se vaya nuestro TP, pues en caso de que regrese, nos tope nuestro stop loss, pero ya en ganancias y no en pérdidas, ¿no? Entonces, como les recomendé, netamente esperemos la noticia, ¿no? Entonces, finalmente vamos a nosotros analizar Bitcoin, ¿ya? Vamos a eliminar nuestras flechas de inversión. ¿Y qué tenemos, no? Bitcoin, pues, ahorita está en una tendencia muy fuerte alcista. Entonces, como podemos ver, ¿no? De igual forma, Bitcoin es netamente una tendencia alcista porque empieza desde los 12.000 y actualmente está en los 34.000. Podemos ver como punto máximo ha llegado a los 68.274 y obviamente cuando tenemos una tendencia bajista, aquí para las personas que vimos los charts, los gráficos, este es un doble techo y pues terminó bajando todo el análisis técnico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estamos en una tendencia enrangada y lo cual genera un cambio de tendencia, ¿no? Es decir, Bitcoin ya ha superado estos niveles y ahora este es un nuevo soporte. ¿Qué quiere Bitcoin? Llegar al límite de su canal alcista. Muy probablemente, como les digo, si es que no suben o mantienen los tipos de interés o inclusive son bajos, Bitcoin va a llegar al límite de su canal alcista. Si suben los tipos de interés, Bitcoin podría retroceder, inclusive tal vez hasta estos niveles, ¿no? Entonces, realmente mañana vamos a tener un día, un mercado súper movido y por el momento yo me quedaría afuera en Bitcoin. Pero miren, técnicamente lo vamos a analizar para que ustedes vean en caso de que quieran invertir. Pero netamente serían posiciones arriesgadas, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos en Bitcoin un volumen a la baja, lo que esto implica una venta que deberemos operar a la venta, ¿no?
Tenemos un cruce de estocástico y también una divergencia porque el estocástico está plano y el precio en cambio está alcista, ¿no? Si vemos el mismo nivel, inclusive está súper alcista el precio y el estocástico está muy estancado. En el RSI ya vemos que nos empieza a dar señales de venta, está con mucha fuerza a la baja el RSI y el precio como tal está ligeramente a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Bitcoin va a querer corregir en primera instancia a este soporte, luego a este soporte y finalmente a este soporte o hasta el límite de su tendencia, ¿no? Entonces, miren, técnicamente tenemos en RSI un indicador que nos dice a la venta y un estocástico a la venta, ¿no? Pero mucho cuidado ya que el día de mañana, como les digo, es muy volátil. Podríamos tal vez ejercer una pequeña venta en Bitcoin en los niveles D, es decir, podríamos poner un stop loss. En caso de que ustedes quieran invertir, podrían poner un stop loss en los 35.433 y un take profit pues podrían poner en los 33.399, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un volumen a la baja, un RSI a la baja y un estocástico a la baja. Entonces, valdría la pena y generar una operación, pero en realidad yo que les aconsejo, si suben los tipos de interés, hay sí una muy buena venta hasta los 31.000 o $32.000 de Bitcoin, es decir, $2.000 de ganancia, súper bueno. Podrían tomar ese, y si bajan los tipos de interés, podríamos tener un Bitcoin hasta en $36.000, ¿no? Igual forma, pueden analizarlo que tendremos un escenario de $2.000 al alza o $2.000 a la baja. Si el precio como tal se mantiene en las tasas, yo creo que Bitcoin está haciendo una figura de continuidad, ¿no? Es decir, está haciendo un triángulo alcista, es decir, va a topar aquí en los 6 puntos y posteriormente a esto se va a alzar, ¿no? Pero es decir, va a ir más lento, ¿ya? Entonces yo de lleno no ingreso ya que le veo una operación bastante arriesgada, pero si ingresaría yo, pues generaría mucho mejor una posición a la venta porque estoy viendo bastantes velas de indecisión. No vemos el mismo patrón que se repetía en el eurodólar, que son velas de indecisión, es decir, no vemos ni velas al alza ni a la baja, ¿no? Por ejemplo, aquí sí veíamos esta vela al alza, la siguiente fue alcista. Aquí ya tenemos velas bajistas y el precio fue para abajo, ¿no? Entonces aquí está el precio realmente podría dirigirse, tiene dos posibilidades, ¿no? El uno, irse al nivel de los 33.449 y el otro pues es dirigirse a nivel de los 35.029, ¿no? Entonces ustedes podrían arriesgarse una venta a este nivel o una compra a este nivel. Yo lo que le veo más probable es que el precio quiera retroceder a este nivel hasta el día de mañana y mañana con las noticias pues pueda que se dispare, ¿no? Pero como tal, no ingresaría al instrumento, ya que no le veo una posición clara. Como les digo, los patrones nos indican una posición a la venta y podrían generar a esta posición, ¿no? Pero lo ideal, si quisiera ingresar una posición a la venta, esperaría que llegue un poco más arriba para generar un poco más de rentabilidad, ¿no? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Qué zona horaria es está esto del calendario? Ah, Ah, no, ya muy, aquí dice que GMT más un día muy de buena la pregunta. encontrar, GMT más un. Ujú. Sí, en Ecuador pues aquí nosotros usamos GMT-5, ¿no? Esa es nuestra zona horaria y ahí sí Ah, pueden, ok. ajá, Ah, verle ya lo puedo mover. la, Ya. la hora exacta, correcto. Esa es la una, salen los tipos de interés. Claro, eso sí, no se olviden modificarle siempre en esta parte, ya que si eligen tal vez otra ciudad, van a tener una hora distinta y se pueden perder de la noticia como tal, ¿no? Listo, no sé alguien más, tal vez tiene otra duda, otra inquietud. Listo, si no tenemos dudas o inquietudes, pues finalmente les voy a indicar un poquito del calendario económico por si desean investigar o desean operar.
El calendario económico nos permite pues generar las posiciones a la compra o a la venta. Y en este cuadro que ustedes pueden ver aquí pues tenemos un resumen, ¿no? Ramiro nos pregunta cómo interpretar las noticias. Listo. Una vez les explico esto, vemos cómo interpretar las noticias, ¿no? Como pueden ver aquí tenemos un resumen. Y podemos ver, por ejemplo, que el US 500 tuvo una depreciación del 0.31%, ¿no? Recuerden que esta variación de estos porcentajes, pues hace referencia al horario, ¿no? Recuerden que tenemos horario americano, horario asiático, horario de Tokio. Entonces, en cada horario que se va moviendo, el instrumento va a generar una apreciación al alza o una apreciación a la baja como tal, ¿no? Aquí también recordarles que tenemos acciones de banco como es el Banco BBVA, tenemos materias primas como es el oro está en 1988, posiblemente mañana tenga una fuerte apreciación y con las noticias tenga una más fuerte apreciación, ¿no? O pueda que termine corrigiendo con bastante fuerza, ¿no? Entonces mañana es un día súper importante porque estas materias primas finalmente terminarán llegando a sus puntos máximos, es decir, vamos a tener un oro encima de los $2,000 en caso de que mantengan las tasas o las bajen, y en caso de que las suban, pues tendremos tal vez un oro en 1950, 1960, ¿no? Aquí también pueden ver los bonos. Esto también es bastante importante, ya que en función de si se suben los tipos de los bonos, pues ustedes van a ver si Estados Unidos está más endeudado, si Estados Unidos le cuesta más la deuda, pero esto profundizaremos en otras clases, ¿no? Pero contestándole al compañero de cómo podemos analizar las noticias, pues tenemos nosotros siempre 3 puntos que tomar en cuenta, ¿no? El primer punto es la importancia, ¿no? La importancia va a marcar la volatilidad de la noticia. Es decir, si tenemos una estrella, eso nos quiere decir que vamos a tener una pequeña volatilidad. Si tenemos 2 estrellas, quiere decir que vamos a tener una mediana volatilidad. Y si tenemos 3 estrellas marcadas, pues eso quiere decir que vamos a tener una alta volatilidad. Es decir, el movimiento de los pips va a ser mucho más alto, ¿ya? Otro punto para tomar en cuenta es el precio anterior que teníamos con la anterior noticia. Tenemos la previsión, que es lo que esperan los analistas que suceda. Y el tercer punto es el actual, ¿no? Es decir, la noticia que salió, ¿ya? Es importante que tengamos en cuenta porque, por ejemplo, vamos a ver con las noticias que salieron hoy, Vamos, cómo, Danielita. cómo afectan, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que anteriormente la confianza del consumidor en Estados Unidos estaba en 104.3, ¿no? Se esperaba que baje a 100, pero fue mejor a lo esperado, ¿no? Entonces siempre nosotros vamos a comparar con la previsión, porque obviamente si nosotros comparábamos con el anterior, esto hubiese sido negativo, ¿ya? Entonces siempre vamos a comparar con la previsión, ¿ya? Entonces miren, como 102 es mayor a 100, fue una noticia mejor de lo esperado, ¿ya? Es decir, si fue mejor, obviamente se toma que la confianza para consumir es mejor. Por eso tuvimos un oro que se apreció, tenemos un Bitcoin que se apreció. Entonces esta noticia generó bastante fuerza, ¿ya? Entonces siempre ustedes deben analizar la noticia que se prevé, y aquí por ejemplo fue peor de lo esperado. Entonces primero salió esta noticia, el mercado como fue peor de lo esperado, se hubiese desplomado, pero en realidad solo se puso lateral porque no era tan fuerte. Pero cuando salió esta noticia sí la tomó muy fuerte y se disparó todo, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes pueden interpretar viendo si es mejor o peor de la previsión, ¿ya? No sé si ahí te quedó claro o tal vez ¿tienes otra duda o otra inquietud? Dice Ramiro, o sea, apenas salga la actual, comparo y a medida de eso, si es mayor es positiva y si sale en menos de 100 sería negativo.
Claro, no en menos de 100, pero sí en menos de, como les digo, el precio que tengo. En este caso sí de 100, pero puedes tener, por ejemplo, otros valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes 1.601 millones, ¿no? Entonces debes comparar si es mejor o peor que este. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos que las reservas de crudo fueron mejor a lo esperado, porque se esperaban que sean de 1.601.000 y fue de 1.347.000, ¿no? Entonces esto obviamente va a hacer que el petróleo suba de precio porque hay menos reservas, ¿ya? Dice, o sea, sí, pero salga mejor en la previsión. Así exactamente. Eso, perfecto. Entonces me alegro que les haya quedado súper claro. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, o pues podemos dar por terminado la sesión del día de hoy. Listo, no, parece que no tenemos dudas ni inquietudes. Pues no me queda nada más que desearles muchos profits, que sus operaciones siempre salgan en ganancia y ya saben, no duden, cualquier duda, cualquier inquietud que la tengan en el transcurso de la semana, pues la pueden realizar. Y también recuerden estar pendientes a sus grupos, ya que ahí les mandamos las actualizaciones de las inversiones. Eso es, estimados inversionistas, que tengan una excelente noche y con ustedes, sí nos vemos el día jueves, pese a que es feriado, pero también vamos a invertir un poco, ya vamos a ver si tenemos algún instrumento ahí y generaremos alguna posición, ya sea a la compra o a la venta. Que tengan una excelente noche y hasta el jueves. Chau, chau. Listo, muchas gracias.